Bueno, pues estamos viendo este tema. Dejen de una vez, lo vamos a poner en pantalla, vamos a compartir. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el tema que vamos a ver hoy. Vamos a repasarlo y vamos a concluirlo como debe de ser, ¿ok? Entonces, tenemos el tema de la halajá. La halajá es un tema muy, pero muy interesante porque muchas veces mal entendido, mal comprendido y que en muchas ocasiones ni siquiera es aceptado precisamente porque no se conoce. Hay mucha gente que le tiene terror y temor a la halajá, pero te voy a decir que tiene su sustento en la Torá y tiene su sustento en Hashem que dio la Torá. Así es que rehusar la halajá o rehusar los preceptos que se establecieron dada la sacereda de Hidrod y los 613 mandamientos, pues es ir en contra de la voluntad del Eterno. Bien, ahora, hoy estamos mirando y viendo un tema de mayor relevancia, que es el tema importante de nuestros días y en todas las generaciones, es el tema de la justicia. ¿Tiene relación con la halajá? Sí, y ahorita vamos a ver por qué tiene su relación con la halajá. Vemos entonces que aun cuando en muchas ocasiones se desea la justicia, se busca la justicia, el ser humano en todas las culturas la busca, la anhela en su corazón. Incluso difícilmente se halla, incluso muchas veces que buscando la justicia llegan a estar al otro lado de la justicia, la injusticia. Y esto porque aun cuando se desea la justicia, en muchas veces se termina declinando por un estado de injusticia, siendo la persona avasallada por la injusticia. ¿Por qué es que se da que buscando la justicia se termina operando y obrando en injusticia? Para la concepción judía del mundo, no existe la justicia sin la misericordia. Para la concepción judía del mundo, no existe la justicia sin misericordia. Es decir, que si no hay misericordia no se puede dar la justicia, porque la misericordia es lo que promueve la justicia. Una justicia sin misericordia no es justicia, y una misericordia sin justicia tampoco logra su propósito. Y el hombre viene a este mundo a juzgarse a sí mismo. El hombre viene a este mundo a juzgarse a sí mismo antes de que juzgar a los demás. En palabras del Ribi, diría, antes de sacar la paja de tu hermano, saca la viga de tu ojo. Antes que juzgara de enfrente, yo debo juzgarme a mí mismo. Esa es la realidad. O sea, al final del día, te voy a decir que para que una persona pueda vivir una vida en justicia, una vida justa, tiene que aprender a juzgarse, a evaluarse a sí mismo, a mirar cómo está actuando, si actúa de la manera correcta, si está actuando de la manera que se espera de él, que si está actuando cuidando los mandamientos, los estatutos, los decretos que le son pertinentes, entonces esta persona se esforzará y logrará precisamente la demanda del Eterno. ¿Cuál? Hacer la justicia. Recordemos que incluso es uno de los 7 mandamientos para los Benei Noach o los Ger Sadik, es decir, hacer justicia y la paz en el mundo. Entonces, esto de hacer justicia significa que tú promuevas la justicia porque tú eres una entidad, tú eres una persona que obra justamente. Pero es como lo que estamos tratando de mirar y ver, la justicia por sí misma no logra la justicia. Si uno quiere legalmente tener la justicia, va a terminar del otro lado de la calle. ¿Por qué? Porque
hay un elemento que es necesario y sustancial en la vida de la persona y es la misericordia. Una persona que opera con misericordia es una persona que podrá lograr vivir una vida justa y más que eso, cuando hablamos de vida justa, estamos hablando que a operar hacia su prójimo, al de enfrente, hacia el lado, con el que vive, con los que vive, puede vivir de una manera justa. Y eso es lo que espera y al final del día, esto es el mandato de nuestro Dios, que nosotros podamos entender y comprender que una vida justa es lo que espera Hashem. Pero una justicia sin misericordia nunca logrará la razón de su existencia. Es decir, se terminará buscando justicia, se terminará en la injusticia. No juzgues para que no seas juzgados, diría el maestro, que enfatiza precisamente este principio, que la justicia no puede existir y cumplir su propósito sin la misericordia. No juzguéis para que no sean juzgados. Esto implica que la demanda de la persona, o más bien la demanda del Eterno hacia la persona, es que Él obre en justicia, pero para esto también poseerá o debe poseer la misericordia. Ser justo para el judaísmo, un sadik, primordialmente es una forma de actuar. Ser justo es una forma de actuar, no es un título. Ser sadik no es un título, es una forma de actuar, es la forma de proceder, es la forma en que se desarrolla y se vive. En el caso de un varón, un sadik, o en el caso de una mujer, una sadikot. En este caso, y por esta razón, nosotros debemos entender, por lo tanto, que el Eterno, quien es bendito, demanda de nosotros un nivel importante en nuestra actuación diaria. Implica en todo momento hacer lo que Dios pide de nosotros. Es decir, actuar en todo momento conforme a los valores de la Torá. Vuelvo a repetir, actuar en todo momento conforme a los valores de la Torá y dar el máximo potencial humano en cuanto a bondad y rectitud. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, tenemos que esforzarnos por hacer el bien. La justicia es hacer el bien, pero la justicia en sí misma necesita de la misericordia, dado que incluso te voy a decir que el Eterno actúa a través de estos dos virtudes, y estas dos virtudes son la justicia y la misericordia. Él gobierna al mundo a través de estos dos principios extraordinarios. Por lo tanto, nosotros debemos mirar al Eterno y, como dicen nuestros libros, ser imitadores de Dios. Hacerlo es un camino largo en la vida, es decir, que nosotros podamos superar al punto de nuestras acciones y reflejar la gloria divina en todo momento. Esto es el camino largo de toda una vida. Esto no se logra comprando un sobrecito en la farmacia y tomando, no. Esto es de una y una situación demandante y diaria y constante en nuestra vida. Es decir, para que nosotros podamos lograr verdaderamente el punto de acción que refleje la gloria de Dios en todo momento y en nuestra vida, ya no digamos en todo momento, en nuestra vida, es necesario que nosotros tomemos el camino de la justicia y la misericordia. Hacerlo es un camino largo de toda la vida. La halajá, y aquí entra la halajá, que en hebreo quiere decir la forma de caminar. Es decir, la halajá nos ayuda a cruzar, nos ayuda a caminar, nos ayuda a lograr precisamente
ese largo camino en la vida y haciendo en nuestra vida el ansiado testimonio de la gloria divina en nuestras vidas personales, ya que una gran lucha, no solo mantenerse en el camino, la tenemos, sino en equilibrio para hacer lo justo, sin dejar a un lado la misericordia. Repito, ya que una gran lucha tenemos, y tenemos, todos lo tenemos, no solo de mantenernos en el camino, sino en equilibrio para hacer lo justo, sin dejar a un lado la misericordia. Así que cuando hablamos de halajá, no solo estamos hablando de cuestiones de procedimiento de leyes de la Torá, no solamente estamos hablando de cuestiones de procedimiento de leyes de la Torá, sino aprendemos o debemos aprender a ser verdaderamente justos y misericordiosos. La halajá es muy relevante y a veces no comprendida, que integra el cuidado y protección de los mandamientos del Eterno. Es decir, la halajá nos ayuda a integrar en nuestra vida los mandamientos del Eterno y a poderlos poner en acción en toda nuestra manera de vivir. Entonces, por eso es tan importante la halajá. Un mandamiento sin halajá es como una receta de comida muy rica, pero sin el procedimiento de cómo lograrla. Y por eso es importante. La halajá se compara al manual de una máquina extraordinaria, pero que si tú no la sabes operar con el manual o no tienes el manual, no podrás lograr que esa máquina funcione. Entonces, por esa razón, mis queridos amados hermanos, una de las cosas importantes aquí es entender que la halajá cumple una función extraordinaria de Dios para nuestra vida y es ayudarnos a lograr a hacer los mandamientos en nuestra vida que produzcan el fruto que el Eterno quiere que produzca y nos transforme, nos cambie de una manera extraordinaria. Porque sin halajá no podemos lograr a operar los mandamientos, los estatutos, los decretos del Eterno. Y es solamente por medio del procedimiento, es decir, de las leyes que son dadas por la halajá, por la Torá, como vamos a ver en un momento. Entonces, esto nos va a dar como resultado que nos capacite para poder lograr hacer funcionar los mandamientos en nuestra vida, saber cómo hacerlo, saber qué hacer. Muchas veces, si nosotros no sabemos o no conocemos la halajá de una situación, a veces nosotros podemos equivocar el camino. Y por eso es que precisamente halajá significa la forma de caminar, la forma de llevar a cabo las cosas. Vamos a ver. Ok. Es el cuerpo colectivo, halajá es el cuerpo colectivo, ahí están en pantalla, de reglas religiosas judías, extraídas de la Torá escrita y oral. Incluye los 613 mandamientos que dio como resultado la ley rabínica y talmúdica y las costumbres y tradiciones compiladas en el Shulchan Aruch, la mesa servida, pero más comúnmente conocida como el Código de Ley judía. Tradicionalmente, el judaísmo no distingue en sus leyes entre la vida religiosa y la no religiosa. Esto es algo muy interesante porque la halajá es dada tanto para cuestiones religiosas, visto así, y no religiosas, de las cosas que nosotros hacemos comúnmente, como hacer negocios,
cómo relacionarnos con las personas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en las escuelas, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver precisamente con el ámbito no religioso, pero que también norma la forma en que nosotros podamos llevar esas relaciones adecuadamente. El cómo comer, que no solamente es la cuestión de comer dentro de una sinagoga, pero que también tiene que ver en la forma en que tú comes en tu casa y en la forma que tú comes incluso en la misma calle. Esto es precisamente las normas, la forma de llevar a cabo el mandamiento y lograr precisamente ese caminar correcto, bueno, justo y santo delante del Eterno. La halajá guía no solamente las creencias y las prácticas religiosas, sino los numerosos aspectos de la vida cotidiana. Sin halajá, nosotros no sabemos cómo conducirnos y practicar esos mandamientos para lograr una vida adecuada que alumbre y que muestre la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es la diferencia que hace de un sadik o de una sadikot, de un justo o de una justa. No es solamente el membrete, sino es más bien la forma en que la persona vive, la forma en que la persona se encamina por la vida, la forma en que logra alcanzar las metas que el Eterno ha establecido a través de sus mandamientos. Pero para esto, como ya dijimos, se necesita la halajá. Bien, la halajá es a menudo traducida como la ley judía, cuando una traducción más literal sería la forma de comportarse o la forma de caminar, ya mencionada. La palabra deriva de la raíz que significa comportarse, es decir, la halajá tiene que ver con la manera de comportamiento de cada uno. También se puede interpretar como ir o caminar, cómo ir o cómo caminar. Históricamente, en la diáspora judía, la halajá ha servido a muchas comunidades judías como una vía legal obligatoria, tanto civil como religiosa, dado que no hay diferencia en el judaísmo rabínico en la utilización de la halajá. Es decir, en todo el judaísmo encontramos precisamente las leyes que ayudan a poner en práctica los preceptos del Eterno. La razón es porque sin halajá no se tiene la manera de poder llevar a cabo la gran mayoría de los misbot, los mandamientos de la Torah. En otras palabras, sin halajá es como un carro último modelo sin combustible. Es como un carro último modelo sin combustible. Poco o nada podemos hacer sin halajá al respecto de los mandamientos de la Torá. Por ello es que Moshe recibiría no solo los mandamientos, sino los preceptos para poder cumplir la ley. Es decir, los mandamientos y la halajá para poder cumplir la ley. Y como decíamos, ¿de qué nos sirve un carro de último modelo sin combustible? Así también, de nada nos sirve tener la Torah si nosotros no sabemos cómo poderla echar a andar, es decir, cómo hacerla funcionar. Los leyes, los preceptos, los mandamientos del Eterno solamente se pueden llevar a cabo cuando se conocen las leyes prácticas de las mismas, y en este caso es lo que nosotros llamamos y se entiende por halajá. Algunas diferencias en la misma halajá son encontradas entre los judíos askenazí, misrajíes, sefardíes, yeminíes o de otro tipo que históricamente han vivido
en comunidades aisladas como Etiopía, reflejando la diversidad histórica y geográfica de las diferentes comunidades judías en la diáspora. Es decir, dado que se tiene un contexto geográfico diferente, diferentes elementos que pueden ayudar para construir casas, diferentes elementos para poder vestirse, diferentes elementos para poderse alimentar. Entonces, esto hace necesaria una halajá, es decir, cómo poder nosotros cuidar el mandamiento estando en China, cómo poder cuidar el mandamiento estando en Alaska, cómo cuidar el mandamiento estando en el Oriente Medio. Cada lugar es diferente y por eso cuando hablamos de los diferentes grupos judíos diferenciados como Askenazim, Mizrajíes, Sefardíes o Yemeníes, e incluso incluyendo a los sefardíes, entonces nosotros debemos entender que para que se tenga un funcionamiento adecuado de la halajá, cada uno tiene su halajá. ¿Por qué tienen una halajá diferente? La razón es, dado el contexto histórico, geográfico, circunstancial en que se hallan y los elementos para poder vivir, como los mismos alimentos que sean prohibidos o permitidos para poder vivir una vida justa, santa, que se refleje en las relaciones interpersonales, no solo en la familia, pero en la misma sociedad en que se viven. Y esto no es fácil sin la ayuda de los elementos de la halajá que nos ayudan a actuar como tanto justamente como con misericordia. Por lo que llegamos al punto de saber cuáles son cuáles son las divisiones, cuáles son las tres divisiones grandes de la halajá. Vamos a verlas y de dónde surgen. Las reglas de la halajá se pueden dividir en leyes bíblicas o de oraita. Leyes bíblicas o de oraita que aparecen explícitamente en el Pentateuco, es decir, en la Torá. Es decir, que emanan de la Torá misma, como no freír el cabrito en la leche de su madre o no presentar ninguna ofrenda de animal que no tenga 8 días de nacido o no comer sangre, etc. Esta es halajá que está explícita en la Torá. No hay otra cosa más que el Eterno desde el principio la dio y ahí está. Y esto se le llama las leyes bíblicas de Oraita. Esta es halajá, pero esta es halajá que está en la misma Torah, que está en la misma Torah. En otras palabras, que el Eterno dio no solo el mandamiento, pero también dio la halajá. Leyes, encontramos también las leyes divinas o halajá le Moshe Sinai. Aunque no figuran en el texto bíblico, la halajá le Moshe Sinai, aunque no figuran en el texto bíblico, fueron tradicionalmente dadas por Dios a Moshe. No están en el texto bíblico, como las otras de Oraita. Estas no están en el texto bíblico. Aunque cierto erudito que escuchó la enseñanza oral de Moshe que dice, cuando se casen juntas, cuando se cose juntas las hojas del pergamino pertenecientes a un rollo de Torá, no se debe coser las hojas juntas en los extremos superior e inferior de las márgenes, sino que se debe dejar un espacio cuando se intentó explicar la razón de esta práctica diciendo
es para evitar que se rompa, fue reprendido y se le dijo que era una halajá le Moshe Sinaí. Esto es una halajá de Moshe de Sinaí porque se dio esta halajá de que en las hojas del pergamino que tiene la Torah, el rollo que tenemos o los rollos que tenemos acá, especialmente el rollo kosher que tenemos acá, los pliegos de la Torah, de los rollos de la Torah, son ensambladas uno con la otra porque es un rollo largo, largo, largo de muchos metros. Y entonces, cada tramo, cada parte de el pergamino, cuando se une con el otro, en la parte superior y en la parte inferior no se cose, solamente la parte intermedia, media intermedia, se cose a fin de evitar el maltrato del Sefer Torah. Entonces, así fue como se ordenó a Moshe que así debería de ser cosido en rollos. Si recuerdan que Moshe escribió y le dio a cada una de las tribus de Israel, le dio un sefer para que tuvieran con qué estudiar la Torah de Hashem. Entonces, esta fue una halajá que fue dada precisamente y de la cual se considera como halajá le Moshe Sinai, es decir, que fue dada por Moshe en el Sinai. Según algunos, incluso una ley rabínica puede llamarse del Sinai, si es tan clara como una ley del Sinai. Rabbeinu Morgonies sugirió que cualquier ley creada por el Sanedrín podría denominarse del Sinai, ya que la institución del Sanedrín tiene sus orígenes en el Sinai. Leyes rabínicas de Rabanán, que son prácticas instituidas por los rabinos y los rabinos del Talmud, como fue el caso del Ribi. Y aquí es algo muy interesante que vamos a ponernos ejemplos. Como fue el caso del Ribi. Muchas ocasiones cuando no se conoce la halajá, cuando no se entiende la halajá, cuando no se sabe qué es la halajá, entonces se puede entender o mejor, mal entender que es otra ley diferente. A ver, vamos a explicarlo a través del ejemplo mismo. Dijo el maestro, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Veíamos la vez pasada, cuando se enseñó de Halajá, veíamos que mandamiento no se encuentra de mirar a una mujer, el lótase, es un mandamiento negativo, no se encuentra en la Torah. Se habla de no a la inmoralidad sexual, pero no se habla de que cuando se mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y hablábamos precisamente de que Ribi, nuestro santo maestro, conociendo y reconociendo la debilidad que tiene el hombre y la mujer, instituyó una halajá para poder cuidar el mandamiento de la inmoralidad sexual. Y en este caso, una de las cosas que no se debe hacer es mirar a una mujer para codiciarla o un varón para codiciarlo. Eso es interesante porque como debemos entender, pues tenemos dos ojos y así como apreciamos una bella mañana, así como apreciamos un ocaso extraordinario en un lago, así como miramos una flor extraordinaria con sus pétalos rojos hermosos, unas rosas extraordinarias, y nos
halaga, nos gusta, nos alegra el corazón de ver todas esas grandezas y todas esas bellezas, así también ocurre con una mujer o con un hombre. En este caso, hay mujeres bellas y hay varones o apuestos. Pero el Ribi nos dice que no debemos mirar a una mujer, y está implícito el hecho, dado que se mira también a un varón y se puede codiciarlo. Entonces, por lo tanto, el Ribi nos dice que, y se nos enseña en el judaísmo, que tú puedes ver a una mujer o a un hombre en primer línea, es decir, vas caminando, ves a la persona y sí, es atractiva, lleva un vestido bonito, va bien arregladita, qué bueno. Pero ya una segunda mirada o una tercera mirada, eso crea, precisamente provee para la violación del mandamiento a no a la inmoralidad. En este caso, lo que dice nuestro santo maestro, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Se puede ver a la mujer hermosa, pues ya la vi. Se puede ver al hombre atractivo, pues ya lo vi. Pero eso de volver la mirada o recrearse con esto y darle como a la cámara un flashazo y otro, eso entonces cae en lo que nos enseña el maestro de no mirar a una mujer o un hombre en este caso para codiciarlo. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto que estamos hablando no es otra cosa más que halajá. Esto es halajá. No es otro mandamiento, es el mandamiento del principio, pero ahora con una halajá protectora para evitar, en este caso, que la mujer o el hombre lleguen a pecar cuando codician al sexo opuesto. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de nuestro Ribi. Allá en Marcos 7, ese fue en Mateo 5:28, vamos a Marcos 7:11. Pero ustedes enseñan que a alguien puede decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa que lo iba a entregar como una ofrenda a el Eterno. Por lo tanto, pues no te puedo ayudar, no tengo con qué ayudarte. ¿Qué está pasando aquí? Aquí estamos mirando que se estableció una halajá equivocada. Es decir, que se estableció que si algo se tenía y que se declaraba que era corbán, perdón, entonces no se podía ayudar al padre en necesidad o a la madre en necesidad. Por lo tanto, nuestro santo maestro incluso confronta este tipo de halajá que no es justa, hablando de la justicia, hablando de la misericordia. ¿A dónde queda la justicia y a dónde queda la misericordia en esta condición? Pues no se ve por ningún lado. Y por eso el maestro, el Ribe, nos enseña o enseña a esta gente que actuaba de esta manera y que sabía el Ribe que actuaban de esta manera, corrigiendo y diciendo que esa no era una forma, una halajá correcta para poder tratar al padre o a la madre. Entonces, esto es muy importante porque son situaciones que nosotros tenemos que identificar dentro de las escrituras cuando nosotros leemos en el Brit Hadashah. Y continuando con estos ejemplos, vamos a mirar en la ocasión de un acto de inmoralidad, precisamente en la comunidad de Corinto, donde precisamente Rab Shaul establece una halajá al respecto de la situación de inmoralidad. Vamos a ver. Dice en Primera de Corintios 5:1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles,
al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros, de en medio de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Rab Saúl? Que sea expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Adón Yeshua. Entonces deben expulsar a este hombre y entregarlo a Hasatán, para su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día del Señor, cuando el Señor vuelva. Entonces, ¿qué vemos acá? Otro ejemplo de halajá. Acá se está estableciendo la forma en que debe actuar en este caso los hermanos en Corinto, los líderes espirituales. ¿Qué tenían que hacer? Expulsar a tal persona. No actuar, es interesante porque normalmente en muchas religiones se dice que hay que tratar al pecador con amor porque Dios ama al pecador. No, Dios sí ama al pecador, pero no al pecado. Pero si el pecador no se ha arrepentido, pues entonces la cosa se complica. Entonces, por esta razón, mis amados hermanos, lo que tenemos que buscar y hacer es precisamente vivir de la manera adecuada. Y la halajá, en este caso, dado que los hermanos en Corinto no estaban, en primer lugar, no estaban haciendo lo correcto. Estaban apapachando la situación del pecado de este hombre. En segundo lugar, Rab Saúl declara un juicio, en este caso, establece una halajá para que este hombre sea expulsado del medio de la comunidad. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque sienta precedentes y porque contamina la vida de las personas, de los hermanos en este caso, y consecuentemente esto no puede ser eh, eh, admitido dentro de las comunidades, sino se tiene que buscar que haya una relación correcta, buena y adecuada. Todos, absolutamente todos, venimos con un bagaje, con ideas, con pensamientos, con formas de vivir y de ser. Pero en el proceso que el Eterno nos da para transformar nuestra vida y nos enseña su Torah y nos enseña la halajá, eso es lo que empieza a cambiar nuestras vidas. Es lo que empieza a cambiar nuestras vidas. En la religión la vida no cambia. En la religión la vida se entretiene. En la religión te vuelven insensible, te encallecen, o como diría Rab Saúl, su conciencia eh, se vuelve eh, insensible. Por lo tanto, mis amados, una de las situaciones que debemos entender es que en el caso de nuestro Santo Maestro, él no estableció nuevos mandamientos, sino eran los mismos mandamientos, solamente que ahora se utiliza la halajá, y la halajá es un medio para proteger, para cuidar y para cumplir el mandamiento adecuadamente. Entonces, por eso precisamente miramos ahora cuando leemos el Brit Hadashah, nos damos cuenta que hay muchísima halajá y que consecuentemente cuando la gente que es religiosa lee, pues sale con esto de que es la ley de Cristo. No, eso no es la ley de Cristo, es halajá que establecía el maestro para protección del cumplimiento de los mandamientos.
Dios le dio al pueblo judío 613 mandamientos en la Torá. Existen 7 adicionales que los profetas y rabinos de los antiguos tribunales judiciales establecieron durante el primer milenio después de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Estamos hablando que en el monte Sinaí la entrega de la Torá se dio alrededor del 1500, entonces estamos hablando que después del 1500 al 500 antes de Mashiach, en ese milenio se establecieron estos mandamientos, estos 7 mandamientos que vamos a ver a continuación. Los rabinos también instituyeron muchos decretos adicionales con el propósito de preservar los 613 mandamientos originales. Vamos a ver. Ahí encontramos precisamente cuando un tribunal rabínico constituye una nueva mitzvah, un decreto, eh, y es aceptado por el pueblo judío, se convierte en parte de la Torá y del judaísmo. De hecho, la Torá dice, de acuerdo con la ley que instruye y de acuerdo con el juicio que te digan, harás. No te desviarás de la palabra que te digan, ni a la derecha ni a la izquierda. Así la Torá nos ordena que prestemos atención a las instrucciones de los grandes tribunales rabínicos. Entonces, esto fue establecido como lo fue y como lo estableció también en el caso del Ribi y como lo establecieron también sus talmidim. Y cuando hablamos de estos 7 leyes, son las siguientes que están en pantalla. La mitzvah del Halel, que consiste en recitar los Salmos 113 al 118, que alaban a Dios en ciertas ocasiones especiales. En otras palabras, el Halel se utiliza para expresar gratitud a Hashem. El Halel se recita en las festividades de Sukkot, de Shemini Atzeret, de Simchat Torah, de Hanukkah, de Pesach y de Shavuot, para mostrar nuestra gratitud a Dios por los milagros que conmemoramos en esos momentos. Cada una de estas festividades celebra los milagros que Dios ha realizado para el pueblo judío. Una de las formas de expresar nuestro agradecimiento es recitando el Halel. Además, existe una antigua costumbre de recitar una versión abreviada del Halel en Rosh Hodesh y los últimos 6 días de Pesach. Entonces, el Halel fue establecido por los líderes espirituales y es una de las leyes que fue establecida para poder mostrar nuestra gratitud al Eterno cuando nosotros le alabamos y le bendecimos. Bendiciones. Los rabinos escribieron varias bendiciones, verajot, de alabanza y gratitud a Dios, para recitarlas en todo tipo de ocasiones. Son numerosas las bendiciones que se dicen antes de tener placer de comer, de beber, de oler fragancias. También hay bendiciones que se recitan antes de hacer un mandamiento. Cada categoría de comida u olor y cada mitzvah tiene su propia bendición prescrita. También hay bendiciones que se dicen al presenciar un fenómeno natural espectacular, como la lluvia, como el trueno, el relámpago, como al ver una estrella fugaz. También se dicen bendiciones al pasar de un vino mediocre a un buen vino, al lograr a un lugar al regresar a un lugar donde le ha ocurrido un milagro o uno mismo o a sus antepasados. Al ver a un amigo después de largo tiempo, también se declara una bendición. Al ingresar a un cementerio o al ver una hermosa persona, al ver ciertos animales y más, podemos y debemos declarar ciertas bendiciones. De caso, como ejemplo,
tenemos cuando leemos la Torá, cuando vamos a estudiar Torá, la que declaro, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher quitzanu b'mitzvotav v'tzivanu al dirbe Torah. Bendito eres tú, oh Señor, Rey del Universo, que nos has mandado el estudio de tu Torah. Baruch Hu, Baruch Shemo, amén. Entonces, son bendiciones que nosotros hacemos y que muestran nuestro apego al Eterno y también muestran nuestro reconocimiento a su sabiduría, a la belleza extraordinaria que Él estableció en toda la creación. Y por eso es que le bendecimos. A veces vemos un rayo, un trueno que pasa de un lado a otro y de una manera tremenda. Y bendecimos al Eterno con una bendición. ¿Por qué? Porque reconocemos su poder, su gracia y su misericordia para con nosotros y su gran poder. Lavado de manos antes de comer fue también un mandamiento que fue establecido, una halajá que fue establecida por los sabios de nuestro pueblo. Antes de comer pan, está ordenado lavarse las manos. La razón de esto es que los alimentos sagrados y las ofrendas del templo no se pueden comer con impureza ritual. Los rabinos decretaron que, dado que la gente toca constantemente todo tipo de cosas, las manos deben de ser tratadas como si fueran impuras. La forma de deshacerse de esa impureza es a través del lavado de manos, para asegurarse de que se lavarán las manos antes de comer los alimentos sagrados. Los rabinos aplicaron esta ley y decretaron que uno debe lavarse las manos cada vez que va a comer pan. Y por eso es que nos lavamos las manos. Nos lavamos las manos y normalmente se hace una bendición. Nuestra costumbre es en la mañana temprano, hablando de esto, en la mañana temprano, la halajá que tenemos acá en los comunidades netzaritas, la unión, es que hacemos la bendición en la mañana cuando me paro, elevo mis manos, hago la verajá y me lavo las manos. Es decir, le abro a la llave y introduzco mi derecha 4 veces y luego 4 veces la izquierda, que representa el nombre de Hashem, Yud-He y Vav-He. Entonces representa esto y desde luego, como ya mencionamos, la limpieza que se tiene que tener de nuestra vida, dado que ahorita no es el tema, pero dado que dormimos se generan ciertas impurezas y por esa razón nos tenemos que lavar las manos al pararnos de dormir. Cuando comemos pan durante el día, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la halajá? La halajá es, no necesitas ya declarar la bendición, solamente cuando vas a comer, desde la parte de la muñeca hacia abajo, se debe correr el agua 3 veces a la derecha y 3 veces a la izquierda, que representa precisamente la redención, recordando precisamente que toda situación de impureza fue eliminada y es eliminada a través de la redención que el Eterno hace. Y importantemente esto, bueno, no nos extendemos más porque no es el tema. Ahora, 4, Eruv de Shabbat. El Eruv de Shabbat, los rabinos impusieron ciertas restricciones en Shabbat y festividades. El Eruv es un mecanismo que hace que estas restricciones sean más permisivas. Hay 3 tipos de Eruv. Por ejemplo, en el Shabbat, la Torah prohíbe llevar cualquier cosa de un área cerrada a un área abierta o viceversa. También está prohibido transportar más de 4 codos o una área abierta a pública, o conocida como Reshut Harambin. Los rabinos extendieron esta prohibición a una área menos pública, conocida como Carmelit. Por tanto, no se puede llevar un bebé o un libro por una calle
de una casa a la otra, o de una casa a la otra casa. El propósito del ERUC es solucionar este inconveniente extremo. El ERUC transforma en dominio cerrado toda la área en la que se desea llevar cosas, al unir los numerosos dominios cerrados y no cerrados. Se permite el transporte al igual que permite el transporte dentro de una casa a donde nosotros estemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el ERUC es un procedimiento donde tú haces declaraciones y haces un rezo o una oración donde se permite, se pide al Eterno que nos permita llevar de lo privado a lo público y de lo público a lo privado, de que yo me pueda desplazar desde mi casa a la sinagoga y de la sinagoga a mi casa en Shabbat, dado que no está permitido el desplazamiento de esto. Y entonces el ERUC nos permite, como decíamos, la halajá es para facilitarnos el cumplir el mandamiento. Y en este caso, si una persona vive lejos de la sinagoga, pues lógicamente que no está a 2 calles o a 3 calles, sino a veces vive hasta kilómetros para poder llegar a la sinagoga. Entonces, por lo tanto, por eso es que se debe llevar a cabo el ERUC. Y esto está en el Sidur que nosotros tenemos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, seguimos. Velas de Shabbat. Los viernes por la noche, justo antes del comienzo del Shabbat, cada hogar judío debe encender velas en honor del día especial. Las velas también se encienden antes del inicio de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, Pesach y Shavuot. Entonces, estas son las festividades donde se encienden velas. Hay situaciones que nosotros debemos reconocer. Los rabinos introdujeron esta práctica para garantizar que el Shabbat y las festividades fueran pacíficas y tranquilas, sin que la gente tropezara en la oscuridad también. Entonces, esto es importante porque tiene implicaciones, las velas tienen implicaciones no solamente para santificar y recordar el Shabbat, sino tiene la implicación que a través de la luz de las velas de Shabbat se muestra la gloria de Hashem. En otras palabras, esa luz que tenemos ahí es una muestra, tal vez en una manera muy pequeña, de la manifestación de la paz y de la tranquilidad que debe haber en cada casa. Por eso cuando, por ejemplo, la varona enciende las velas en Shabbat, normalmente no solamente mira la llama que se enciende y que va de abajo hacia arriba, pero también toma esa luz y la hace suya al inicio cuando enciende las velas. Entonces es una práctica dentro del judaísmo. Purim. En el año 355, este también es una halajá que se estableció para el pueblo judío. Fue salvado milagrosamente por la reina Esther, si recordarán, y Mordejai del exterminio. Los sabios de esta época, a pedido de la reina Esther, instruyeron a todos los judíos para celebrar una festividad alegre llamada Purim, el 14 o 15 del mes de Adar, que es el aniversario de la salvación. Hay 4 mitzvot de Purim que forman parte de la celebración y todo esto es halajá. La dramática historia fue escrita en la Megilá de Esther o el rollo. Por lo tanto, los mandamientos son los siguientes. Número 1, leemos la Megilá una vez en la víspera, es decir, en la noche, previo a o en la víspera, y una vez al día siguiente, por la mañana. Las otras mitzvot de Purí son tener una fiesta. Debemos tener fiesta. La otra, dar 2 obsequios de comida a otro judío.
o a otro hermano en la fe y dar dinero a por lo menos 2 personas menesterosas. Esas son las situaciones que se dieron como parte del agradecimiento y parte del reconocimiento al Eterno, quien es bendito por la salvación que dio precisamente en el tiempo de la reina Esther y Mordejai. Y esto es lo que nos deja como enseñanza y que hoy todos los días, o más bien todas las veces que celebramos esta fiesta de Purim, son declaradas todas estas halajot, o son llevadas a cabo, perdón, estas halajot para recordar y para agradecer al Eterno por la salvación que nos ha dado. Y tiene implicaciones el hecho de que tú hagas estas halajot, porque al final del día van normando tu vida, van cambiando tu vida, van transformando tu vida y te van apegando más y más a nuestro Creador. Hanukkah. Esta fiesta se realizó en el primer aniversario de la victoria de los macabeos sobre el ejército griego en el año 139. Cuando los judíos regresaron al templo sagrado después de la guerra, encontraron solo una pequeña jarra de aceite para encender la menorá, solamente para un día. Milagrosamente el aceite que parecía insuficiente siguió ardiendo durante 8 días, momento en el que se obtuvo más aceite puro. En Hanukkah celebramos la victoria del pequeño ejército judío que recuperó el templo sagrado y el milagro de la pequeña jarra de aceite. Esos son los 2 milagros que celebramos. Hanukkah tiene una duración de 8 días a partir del 25 del mes de Kislev, que es cuando los judíos regresaron jubilosos al templo para repararlo y redecorarlo, y cuando tuvo lugar el milagro del aceite. Las mitzvot de Hanukkah son encender la menorá y recitar el Halel en agradecimiento a Dios por los milagros realizados. Hay muchas ordenanzas rabínicas. La halajá es una guía detallada de los numerosos aspectos de la vida humana, corporal y espiritual. Sus leyes, pautas y opiniones cubren un vasto rango de situaciones y principios. En el intento de comprender todo lo que está implicado en el repetido mandamiento, sé santo como yo, tu Dios, soy santo, de la Torá, la halajá enseña al judío cómo debe vivir y seguir por el buen camino. Ese es el propósito de la halajá. Hay muchas ordenanzas rabínicas que no se cuentan como parte de estas 7 mitzvot. Incluso existe cierta disputa sobre cómo contar las 7 mitzvot. La forma en que se presentan aquí es ampliamente aceptada y se basa en el siguiente razonamiento. Para que se considere una mitzvah rabínica, debe de ser de origen rabínico y no una extensión de una mitzvah ordenada en la Torá. Es por eso por lo que la mayoría de las ordenanzas rabínicas no se cuentan en la lista de los 7 mitzvot, porque fueron implementadas para preservar los 613 mandamientos originales de la Torá. El segundo requisito se debe contar, que debe contarse, es que debe estar precedida por el recital de una bendición, como ya mencionamos incluso, que deja en claro que es una mitzvah de Hashem. En la bendición, bendecimos a Dios, quien nos ha ordenado hacer la mitzvah que tenemos entre manos, al referirnos a Dios como aquel que nos ordenó hacer esta mitzvah. También deja claro que debe contarse como una mitzvah
En otras palabras, las 7 mitzvot rabínicas son absolutamente rabínicas e inequivocablemente mitzvot. El alcance de la halajá, como ya vimos, la halajá es una guía detallada de los numerosos aspectos de la vida humana y por lo tanto la extensión del mandamiento para que nosotros podamos cuidarlo y llevarlo a cabo. En conclusión y por conclusión, por lo que debemos entender que el tema de la justicia hoy en día y en todas las generaciones tiene una importancia extrema, ya que hacer justicia es un mandamiento explícito e implícito en nuestros libros, por lo que amar justicia, hacer misericordia son temas esenciales que todo el pueblo debe tener en cuenta, y es con el aporte de la halajá que podemos alcanzar al realizar este mandamiento, ya que sin misericordia no hay justicia y sin justicia no puede haber misericordia. Por lo que es nuestra responsabilidad el tener hoy un nivel de justo, sadik o sadikot, implicando que debemos hacer constantemente lo que Hashem pide de mí, actuar en todo momento conforme a los valores de la Torah y dar el máximo potencial humano en cuanto a la bondad y rectitud. Este es el ideal que todo creyente sincero tiene. Llegar a superarse al punto que sus acciones reflejen la gloria divina en todo momento. Hacerlo es un camino largo de toda la vida. La halajá, que en hebreo quiere decir la forma de caminar, nos ayuda a cruzarlo y a lograr esta gran meta, ya que es una gran lucha no solo mantener en el camino, sino tener un equilibrio para hacer lo justo sin dejar a un lado la misericordia. Mis queridos hermanos, pues el Eterno, quien es bueno, nos da precisamente una situación importante en nuestra vida para poder eh, entender los cambios extraordinarios que el Eterno nos ha dado eh, y, eh, y nosotros debemos entonces, por lo tanto, buscar entender y comprender la halajá, que es lo que nos ayuda a vivir una vida de justicia, implicando la misericordia. Al final del día, esto es lo que me dea. La halajá es el medio que el Eterno nos ha dado para que nosotros podamos cumplir los mandamientos. Y llegar a cumplir los mandamientos nos hace personas que viven con justicia y que obran con misericordia. Y esto no es una labor de estar como en los estudios, en la escuela, 3 años, 6 años de primaria, secundaria, etcétera, sino esto implica toda nuestra vida, porque el Eterno, quien es bendito, nos pone en una condición para transformarnos totalmente, como leíamos, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ahí está la implicación. ¿Cómo yo voy a ser santo? Porque Hashem es santo. ¿Cómo yo lo voy a lograr? Pues a través de sus mandamientos y a través de la halajá, para que yo sea un hombre que obre con justicia y también con misericordia. En otras palabras, que mi justicia sea aceptada delante del Eterno y que yo lo honre en todas aquellas cosas de las cuales yo realizo y hago constantemente. Esto es el sí y el amén de todo el pueblo de Israel. Por eso la gran diferencia. Y la gran diferencia entre judío y judío y la gran diferencia entre el pueblo de Israel y el mundo. Porque esto, como platicaba yo
un hermano hace rato, una de las condiciones importantes que el Eterno espera de nosotros son los cambios sustanciales. Y nosotros somos responsables por enseñarles e instruirles de la manera que deben vivir y alcanzar ese nivel extraordinario. Y en este caso, sed santos porque yo soy santo. Y esto de la halajá es lo que va a nutrir el procedimiento de cómo tú te tienes que conducir, porque recuerden que halajá es caminar el mandamiento. Cómo lograr ese camino, hacer tuyo ese camino y lograr la meta. Bueno, mis amados, pues hasta aquí vamos a hacer una verajá y con esto vamos a terminar. Abino Shabbat Shamayim, te damos toda Rabá por nuestros hermanos. Agradecemos, Padre, por la vida de nuestro Ribi. Agradecemos por sus enseñanzas, por todos aquellos hombres que han dejado su vida en el estudio de la Torá y que han dejado un acervo extraordinario de conocimiento. Ayúdanos a podernos hacer los nuestros y a vivirlo de una manera extraordinaria. Que la halajá que tú nos has dado, Padre, nos ayude a lograr a cumplir tus mandamientos de la manera adecuada, justa, buena y santa, porque esto es el sí y el amén para nuestro pueblo. Es decir, lograr vivir justa y piadosamente. Que así sea tu voluntad. Amén y amén. Saludos a Jorge, saludos al 550, a Alfonso Mateo, a Bernardo Hernández, a Benjamín, a Bernardo Ponce, a César, a Desiré Moreno, a Evia, a Gabriela, a Galaxy, a Germania, a Regina, a Isabel, a Jonathan Gamboa, a Julia Paulina, a Luis, a Marilyn Moraga, Maru Contreras, saludos hermana, Meira, a Osvaldo, a Oscar, a Rafael, a Rachel, Juanita López, a Rachel, a Raquel Sánchez, a Sulamit Rosas, a Vianey y a Yara Rosas. Que el Eterno los tenga con mucho bien, que tengan una noche muy placentera y que descansen rico, muy rico. Un abrazo a todos, se les quiere y se les quiere bien. Shalom, shalom, cuídense. Amén, Rosh, shalom, Voy a volverlo a ver. shalom. Shalom, Shalom, shalom. shalom a Mañana. todos. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Rosh. Shalom, shalom.